Todos y todo en este mundo tiene un ciclo. En ocasiones estamos preparados para afrontar este ciclo de terminación o muy probablemente nos toma de sorpresa. En ocasiones el ciclo de vida de un familiar, de un amigo o de un conocido desgraciadamente llega a su fin. O muy probablemente alguna mascota que tengamos desde hace mucho tiempo y nos duele muchísimo cómo poder afrontar esta situación. El tema de esta semana, afrontando la pérdida. Bienvenidos a Helio, vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. Comenzamos. ¿Qué es el duelo? Es una respuesta normal y completamente saludable de cualquiera que haya perdido a alguien o algo importante. Se debe a la pérdida de un ser querido o de una mascota, por el divorcio, pérdida de empleo, cambio de salud de un familiar o de sí mismo. Para que exista el duelo, debe de haber un apego emocional muy fuerte, al grado de considerarlo irreemplazable. Y bien, amigos de Helio, muchas gracias por continuar en su programa. Como saben, semana tras semana siempre traemos temas muy interesantes. Y algo en particular es que quisiéramos agradecer a todo el público que se ha preocupado y ha estado al pendiente del programa. Nos han hecho comentarios, pero sobre todo que hemos estado creando esta bonita comunidad. El tema de esta semana, un tema que sin duda todos lo hemos experimentado en sus diferentes vertientes. Es afrontando la pérdida, pero para poder hablar de este tema tenemos una experta que es psicóloga y tiene una especialidad en terapia familiar. Está con nosotros la psicóloga Nori Carpintero. Nori, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, encantada. Qué gusto que estés con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Nori, sabemos perfectamente que al afrontar la pérdida, en ocasiones hay diferentes enfoques. Uno de ellos puede ser las relaciones interpersonales, las amorosas, y por otra parte, desde una perspectiva familiar o una amistad. En términos generales, ¿cómo describirías desde tu punto de vista profesional el proceso de afrontar una pérdida y en qué consiste? Ok, mira, efectivamente, nuestra condición humana no nos hace inmunes a la pérdida, ¿no? Claro. O sea, la pérdida es parte de la vida. Entonces, estamos constantemente enfrentándonos a pérdidas de todo tipo. Como tú bien mencionas, a lo largo de nuestras vidas perdemos relaciones, podemos enfrentarnos a la pérdida de un empleo, podemos enfrentarnos a la pérdida de un ser querido, de la salud. En ese sentido, el enfrentamiento de las pérdidas es a través del proceso del duelo. Okay. El proceso del duelo lo podemos entender como toda una serie de emociones, de pensamientos y de conductas que nos ayudan a hacer sentido de nuestra nueva realidad o de nuestro nuevo contexto a partir de la ausencia de esto que hemos perdido. Claro, y en ocasiones es muy complicado para la persona porque sabemos perfectamente que la pérdida suena demasiado general y demasiado ambiguo, pero como tú lo dices muy bien, hay diferentes vertientes que de alguna manera nos contextualizan. Sí. Esta es mi nueva realidad, de eso se está tratando. ¿Existen más vertientes de este tema? Un ejemplo, tú lo dices, familiar, de amigos, de salud, de salud. Laboral. ¿Cuál consideras que podría ser alguna de las más complicadas? Definitivamente la muerte. Sin duda. Sí, la muerte de un ser querido, la muerte de un ser, de una mascota, claro. Por ejemplo, suelen ser las pérdidas un poquito más difíciles de afrontar y emocionalmente más duras, más difíciles de sobrellevar. La pérdida inherentemente es dolorosa y conlleva un proceso emocional muy doloroso, complicado. Pero va a depender de cada persona, de cada circunstancia, de cada situación, cómo se sobrelleva esta situación. Porque algo importante es que me imagino que corre un papel muy importante, un rol la familia, porque en ocasiones sufrimos nosotros en lo individual y nosotros estamos viviendo nuestro propio duelo, pero a veces es muy complicado poderlo decir a la persona. Completamente. Mira, esto que dices es muy importante porque
Lo que nos sana como seres humanos son las relaciones interpersonales, Claro, la comunidad, el estar cerca. Entonces, vivimos ahorita en una sociedad que está muy acostumbrada a exportar el dolor al experto, ¿no? exacto, Vete al psicólogo, vete al psiquiatra. claro, Oye, eso se empieza desde el núcleo más importante, que es la familia, que son los amigos, que son las personas cercanas. Entonces tenemos que entender que nuestro dolor va a empezar a sanar a partir de hablarlo precisamente con estas personas que son significativas, que son importantes para nosotros, ¿no? claro. Muchas veces tienes a papás que se van a enfrentar a un proceso de divorcio, ¿no? Y dicen, vamos a llevar a nuestro hijo al Al psicólogo, psicólogo, para que el psicólogo se haga cargo de esto que exacto. deberíamos estar hablando y conversando Claro, nosotros. eso es algo muy importante. Pero es comprensible, o sea, no es fácil, no siempre es fácil, pero es importante entender que hablar sobre todos estos sentimientos, sobre todas estas emociones que afloran ante una pérdida, es parte muy importante y necesaria para el proceso de sanación. Y reconciliarnos con la idea de que está bien que nos duela. O Claro, sea, el dolor juega una función bien importante en el proceso de sanación. Si tú te lastimas una parte de tu cuerpo, vamos a hablar, por ejemplo, que te lastimas la pierna, ¿no? Te abres, te va a doler bastante, muchísimo. ¿sí? ¿Y qué quiere decir ese dolor? ¿Qué te está significando? Probablemente que voy a aprender de no, que una situación de que me haya abierto algo así, Sí, pero sin duda me va a marcar. sí. Y aparte ese dolor te está diciendo, hey, necesitas ocuparte de esta herida, Exactamente, necesitas limpiarla, necesitas tomar un medicamento para que se recupere. Y eventualmente va a cerrar, claro, ¿verdad? Pero como bien dices, la marca ahí va a ahí va a quedar quedar, para exactamente. siempre. Imagínate qué pasaría si no te doliera. Probablemente no le tomaríamos importancia, Probablemente no le tomarías la importancia necesaria y se te exactamente. infectaría, Y habría más se complicaciones te todavía. gangrena y Claro, tienes muchísimas más complicaciones eventualmente. exacto. Entonces es igual con el dolor espiritual, con el dolor emocional, con el dolor psíquico. Significa algo importante. Y te reitero, estamos en una sociedad súper espantada de sentirse mal, Sí, ¿sí? Entonces es importante reconocer el papel que juega a veces sensaciones difíciles de hablar o difíciles de sentir. pero es importante sentir para darnos cuenta que estamos vivos. Pero algo importante, Nori, ¿cuáles podrían ser los puntos a considerar más importantes cuando una persona ha sufrido una pérdida? Mencionaste uno muy interesante Ujú, que es el duelo, ujú. pero supongo que debe de haber ciertos procesos o ciertos pasos para poder llegar al duelo, o ¿A una simplemente... resolución del duelo? Exactamente, Bueno, mira, eso va a ser súper dependiente de cada caso y de cada individuo. Tenemos en psicología un modelo muy conocido que es el modelo Kubler-Ross, ¿ok? que es una tanatóloga que nos habla acerca de las fases del duelo, ¿no? Y ella nos habla de que, por ejemplo, de entrada, una persona que se enfrenta a una pérdida, lo primero que va a hacer es negarla, ¿no? Sí, Y efectivamente, o sea, es un mecanismo de defensa inmediato, ¿no? Cuando te hablan para darte una noticia, lo primero que dices es, no puede ser verdad, claro, no es cierto, esto no me está pasando a mí. Comenta que el siguiente paso puede ser la ira, ¿no? Es que cómo es posible que la vida me esté castigando de esta manera, cómo es porque a posible, mí, por qué a mí, exacto, ¿sí? Después viene la fase de la negociación, ¿no? En donde tú dices, bueno, prometo que si Dios restaura mi salud, ahora sí ya voy a empezar a comer bien, ahora sí ya me voy a empezar a cuidar, claro, ahora sí ya voy a empezar a ver por mí mismo, ¿no? Después viene la fase de la depresión, ¿sí? Donde como que ya empiezas a caer un poco en cuenta de la realidad, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que no todas las personas van a pasar por estas fases, no van a pasar por las fases en el mismo orden, es simplemente un modelo que nos ayuda a hacer sentido, ¿no? para poder comprender, Para poder comprender. Pero va a haber variables personales, variables individuales que van a marcar cómo una persona vive esta situación. Es muy importante, por ejemplo, la red de apoyo en la vida de esta persona, ¿sí? Es muy importante saber si esta persona tiene un historial de problemas de salud mental, claro,
Por ejemplo, también si esta persona tiene problemas de salud física, sus recursos personales, su fortaleza yoica, ¿sí? Muchas cuestiones individuales que van a, de alguna manera, predecir que también se puede resolver ese proceso. La relación que tenía con lo que se ha perdido. ¿Sí? Eso es muy importante. Imagínate cuando de repente llevas años sin hablarte con tu papá. Wow. ¿No? Años. Y te llega la noticia de que se muere. ¿Cómo va a ser ese duelo? Va a ser muy complicado. Va a ser muy diferente claro. al duelo que va a vivir una persona que hasta el último momento estuvo en contacto con ese ser querido, lo cuidó, lo apoyó. Sí, hay que comprender el contexto de retrospectiva para poder entender en ocasiones por qué a las personas les duele tanto o por qué se sienten tan frustradas a veces de ¿por qué no me pude despedir? ¿Por qué no me acerqué a él? ¿Por qué no hice? Y es cuando comienzan con esta parte del hubiera hecho, ¿no? Del hubiera. Y esto que comentas también es muy importante destacarlo, porque la culpa es un sentimiento muy recurrente en el proceso de duelo. La persona puede empezar a rumiar ideas de esta índole. Es que yo hubiera podido estar más al pendiente, es que ¿por qué no contesté esa última llamada? Es que ¿por qué no me despedí? Es que ¿por qué nos fuimos enojados? Es que ¿por qué no le presté el vestido? Es que, claro, infinidad de factores. Infinidad de factores, entonces muchas veces la culpa juega ahí también un rol muy importante. Un rol importante. Pero bien amigos, el tema está muy interesante, Nori, pero vamos a una cápsula especial que preparó nuestro equipo de producción. Recuerden que esto es Helio y continuamos con más. El duelo es distinto entre las personas. Los síntomas pueden ser muchos. Según los especialistas de la editorial FamilyDoctor.org, entre físicos y emocionales, los cuales incluyen pensamientos, confusión, dificultad para concentrarse, incredulidad, alucinaciones o preocupación por lo que se perdió. Sentimientos como la ira, ansiedad, culpa, confusión, negación, depresión, miedo, irritabilidad, soledad, insensibilidad, alivio, tristeza, shock o anhelo. En alguno de los casos, puede que el sujeto que acaba de sufrir este acontecimiento traumático pueden, como consecuencia de su afrontamiento, experimentar algunos cambios un tanto positivos en su vida. Esto es completamente normal. Comportamientos: episodios de llanto, actividad excesiva, irritabilidad o agresividad, pérdida de energía, pérdida de interés en actividades agradables, inquietud o dificultad para dormir. Sensaciones físicas: mareos, ritmo cardíaco acelerado, fatiga, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas o malestar estomacal, dificultad para respirar, opresión o pesadez en garganta o pecho, o pérdida o aumento de peso. Y bien amigos, gracias por continuar aquí en su programa Helio. Nori, el tema está súper interesante. Muchas personas probablemente, y nos incluimos nosotros, nos hemos visto en esta situación, pero muy probablemente jamás pasó por nuestra mente que podríamos vivir esta experiencia. Quizá porque tenemos una vida muy tranquila o muy acelerada y no nos detenemos a ver estos detalles tan importantes que es afrontando la pérdida. Pero, ¿cuáles son las afectaciones que puede sufrir una persona cuando pasa por una situación de pérdida de un ser querido? Mira, como platicábamos en el segmento anterior, la parte emocional, ¿sí? Los primeros meses, las primeras semanas o incluso el primer año de una persona, sobre todo cuando se enfrenta a la muerte de un ser querido, que es lo que hablábamos, ¿no? Como de las pérdidas más complicadas, emocionalmente puede ser todo un reto, ¿no? Claro. También está la parte física, o sea, cuando nosotros estamos viviendo un duelo hay eventos fisiológicos importantes. Entonces va a haber, por ejemplo, un shock, ¿sí? Tu cuerpo está en shock, puede haber una sensación de entumecimiento, de cansancio, dificultad para dormir, dificultad para comer, dificultad para restablecer tu líbido, tu deseo sexual. Sí, o sea, toda una serie de eventos físicos que la persona tiene que ir resolviendo, ¿no? Eventualmente. Sabemos que obviamente hay repercusiones emocionales. Sí. Y ¿qué rol tan importante juega aquí la tranquilidad mental? O sea, el mantenerte relajado, el no estresarte y darte cuenta que es un proceso normal. ¿Qué tan importante es y qué repercusiones emocionales podría tener?
Totalmente, te digo, de entrada es bien importante reconocer que el dolor que estás sintiendo es normal, que está cumpliendo una función importante en tu vida psicológica para que tú puedas reorganizar tu realidad, ¿de acuerdo? Entonces, darte el permiso de sentirte mal, de, de alejarte si Sí, necesitas, ¿verdad? De pasar tiempo solo, pero también es muy importante no aislarse por completo y como dices, en este cuidar de ti, es necesario que tú busques también estar con personas que te hacen sentir bien. claro. El sanarnos a través de la relación, ¿sí? Por Sí, ejemplo, busca a personas que te quieren, que se preocupan por ti, ve a dar un paseo, ve a comer con ellos, a tomar un café. Todas estas situaciones ayudan mucho, ¿no? Son un bálsamo importante en este proceso. es algo muy importante. En términos psicológicos, no es lo mismo la perspectiva de un niño que pierda a su mamá o a su papá Ujú. desde, no sé, desde 1 año hasta 6 años probablemente. No es lo mismo que un adolescente pierda probablemente a sus padres, algún tío o una relación, y aún más no es lo mismo una persona adulta o una persona de la tercera edad que puede perder quizás su compañera de toda la vida, o un ejemplo, lo comentábamos justamente fuera del aire, Ujú. una persona que no tiene este contacto con sus hijos porque probablemente ya tiene una vida hecha o probablemente su esposo falleció y tiene una mascota y la Ujú. mascota fallece. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos auxiliar a estas personas o cuáles podrían ser, de alguna manera, guías para poder ayudar a estas personas y poder entender el proceso Ujú. de la pérdida? Mira, definitivamente cada etapa del desarrollo tiene sus retos y tiene sus variables. De entrada te puedo decir que los niños son súper resilientes. Ellos tienen una capacidad de sobreponerse Ok, a la pérdida de una manera impresionante. En ese sentido, es muy importante ser muy claros con los niños al momento de explicarles que una persona ya no va a regresar porque está muerta. claro, Usar lenguaje muy concreto y cuidarnos mucho de usar términos o estos eufemismos que nos gusta mucho como tipo, es que ya tenemos, ya está con Diosito, es que está está dormido, es que ya descansando, está claro, descansando, o sea, ese tipo de eufemismos confunden a los niños y ellos en su mente van a inventarse una respuesta. claro, Entonces, qué mejor que ser claros con ello. Muchas veces queremos protegerlos de este dolor a los niños, pero ellos de todas formas lo van a experimentar. Es importante hacerlos partícipes del proceso de despedida, del funeral y ser muy abiertos y explícitos respecto a lo que está pasando. Muchas veces tiene que ver más con nuestros propios miedos e incomodidad claro. para hablar del tema que verdaderamente del niño como tal. Respecto a la etapa de la adolescencia, te digo, siempre va a depender mucho caso por caso y las Claro. variables individuales y las variables de la pérdida, o sea, la ¿Y cómo? relación Sí, claro. que había con lo perdido. Pero en ese caso también eh, es importante cuidar mucho. Sabemos que en la etapa de la adolescencia suelen ser las primeras fases en el que se manifiestan algunos trastornos de salud mental. Claro, Muchas veces una pérdida pudiera ser catalizador de esto, entonces simplemente estar muy al pendiente de que el joven no esté incurriendo en prácticas para distraerse de ese dolor, ¿no? Por claro, ejemplo, como promiscuidad sexual o abuso de sustancias. sí. Y esto nuevamente nos remite al tema de estar cerca, de estar al pendiente, de hablar, ¿sí? De De comunicarse, comunicarse y de sí, vivir en familia, de vivir juntos el proceso de estar al pendiente. En la fase de la tercera edad tenemos el reto de la salud. Como claro. te acuerdas que Sí, sí, sí. comentábamos que muchas veces también una pérdida puede producir efectos físicos, entonces pues nada más cuidar que no haya ninguna complicación, ¿no? Cuando un adulto mayor atraviesa el shock de una pérdida importante. Porque es muy difícil. Aparte, lo mencionas muy bien, los niños probablemente estén inmersos en su mundo, tal cual, Ujú. pero hablarles como debe de ser los va contextualizando y eso los podría ayudar a no crear ciertas inseguridades, por ejemplo, de niño que le preguntan, ¿te acuerdas cuando falleció tu abuelo? Sí, sí recuerdo que fui al funeral y estuve con mi familia
Y ya cuando eres adolescente probablemente eres como que un poquito más vulnerable, ¿no? Porque estás buscando el sentido a tu camino. Pero cuando eres adulto, a veces es complicado porque tú no tienes un ejemplo. A ti no te educaron para poder afrontar así el tema. Y a veces es difícil poder explicar a los hijos, poder explicar a la pareja, poder explicar a la familia. ¿Qué nos podrías aconsejar en este sentido? Mira, siempre es complicado, yo creo, ¿no? No creo que en una etapa del desarrollo sea menos complicado que en otra. Cada una tiene sus retos y sus variables. Incluso se me hace que cuando estamos hablando de personas de la tercera edad, en esta fase, pues tú ya estás preparado para que ya nomás, ya dejas de ir a bodas, ¿no? Y ya nomás empiezas a ir a funerales. Pues sí. Es complicado. Es complicado. Pero me gustaría detener un poquito en algo que dijiste. En eso yo te comentaba de incluir a los niños en este proceso de la despedida y hablar con claridad con ellos sobre por qué ya no van a volver a ver a su mamá, a su abuelita, Claro. a su papá, etc. Hacerlos partícipes del proceso de despedida puede ser mucho más benéfico para el niño, porque eventualmente puedes generar un resentimiento en es que a mí nunca me dijeron qué pasó. Claro. Es que yo no me puedo despedir de mi ser querido porque a mí no me llevaron al funeral porque estaba muy chiquito. Entonces se crea esta confusión de la que hablas en un afán de proteger de algo que estamos hechos para afrontar como seres humanos. Entonces, sí, es muy importante ser abiertos y claros con los niños en esta parte. Eso es muy importante. Nori, ¿puede haber afectaciones graves psicológicas o algunas personas que no tengan cierta fortaleza o madurez si no finalizan su proceso de duelo? Mira, como te comentaba, muchas veces va a depender también de cómo sucedió la pérdida. Si, por ejemplo, fue una pérdida muy inesperada o que se dio en condiciones muy violentas, puede ser una variable o puede ser un factor que influya, ¿no? en la manera en la que la persona asume la situación. Claro. Así como también las variables personales. O sea, si hay un historial de problemas de salud mental o si hay un historial de traumas que puedan revivirse a partir de este evento fuerte, ¿no? Se me olvidó cuál era la pregunta. ¿Cuál es puede haber afectaciones graves. Ya voy. Independientemente de estas situaciones, la mayoría de los casos de duelo se resuelven por sí solos. Okay. Las estadísticas calculan que solamente un 10% de los casos de duelo suelen volverse complicados o difíciles de resolver. ¿Cuándo estamos hablando de un duelo complicado? Bueno, cuando la persona no ha sido capaz de integrar esa pérdida a su nueva realidad o a su vida diaria. Como hablábamos de la herida. Claro. O sea, esa marca ahí va a estar siempre. Siempre que tú recuerdes aquello que perdiste, te va a doler. Claro. ¿Sí? Pero ese dolor ya no va a ser debilitante. Entonces, estamos hablando de un duelo complicado cuando la persona todavía se debilita ante el recuerdo. ¿Sí? Sí. Cuando la persona está teniendo muchas dificultades para retomar su vida normal, su vida cotidiana. Y en esos casos es cuando ya podemos considerar buscar ayuda profesional. Pero como te comento, la mayoría de los casos se resuelven por sí solos. Somos mamíferos. Los mamíferos nos apegamos. Exacto. ¿Sí? Necesitamos ese apego para poder sobrevivir. Entonces pagamos un costo por ello. Claro. ¿Sí? Que es cuando perdemos a alguien a quien apreciamos, pues la vamos a pasar mal, nos va a doler. Claro. Pero estamos diseñados para sobreponernos a esa situación. Y algo muy importante, la comunicación te abre a infinidad de panoramas para poder, justamente empatar ideas con una persona que tenga probablemente tu mismo ideal, o que muy probablemente sintió lo mismo que tú, o que muy probablemente vivió la misma situación y pueden como que crear ciertos vínculos. Nori, está muy buena la entrevista, pero vamos a ir a una cápsula, vamos a la cápsula de Ejemplelio, donde justamente nuestra producción nos va a ejemplificar cómo poder afrontar o cómo es que vemos esta situación. Recuerden que esto es Helio, continuamos con más. Negación. No aceptar lo sucedido o alejarse del hecho de manera emocional. No existe reacción a este hecho. Podría durar desde 2 semanas hasta 3 meses.
Protesta. El enfado y las preguntas se hacen hacia las personas cercanas, aunque el enfado real sea con la persona perdida. Es necesario que se permita expresar esta etapa. Tristeza. Puede caer en depresión. Es por eso que esta etapa es peligrosa. La persona se aísla de todos, por lo que es necesario que cuente con el apoyo de 3 a 5 personas. Aceptación. Se empieza a reconocer o a aceptar la pérdida. Es difícil hablar al inicio, pero se termina por hacer comentarios sobre lo que pasó. Búsqueda del significado global. Se habla de todo lo que ha implicado la relación en la vida de la persona. Elaboración y nuevos apegos. Se vincula con otras personas, empieza a darle sentido a su filosofía de vida. Y bien amigos, gracias por continuar aquí en su programa Helio. Viene algo interesante, Nori, donde vamos a hablar justamente de posibles soluciones o conclusiones en el tema. Pero, ¿conoces casos reales de personas que se hayan encontrado en esta situación y que por X o Y razón no hayan podido de alguna manera superar el duelo? Mira, como te comentaba en el segmento anterior, realmente es un porcentaje muy bajo de las personas que se les complica el duelo. Lo que sí te puedo compartir desde mi experiencia profesional es una observación muy subjetiva de algo que me llama la atención. La cantidad de personas que llegan a la consulta por algún tema de pérdida, no necesariamente que haya fallecido un ser querido, pero mucha preocupación por esta sensación de dolor. Se sienten mal de sentirse mal. Okay. Entonces, eso es algo que he observado con mucha frecuencia. Más que duelos que se complican, una especie de extrañamiento ante su propio fenómeno, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos de que como sociedad no nos queremos sentir mal nunca, ¿no? Claro. O no queremos conversar con la persona acerca de lo que le pasa, de lo que le lastima y mejor la mandamos con el experto. Claro. Entonces, eso es algo más que nada de lo que he observado que me llama la atención. Pero duelos verdaderamente complicados, no. Ahora, también la estadística marca que un 15% de las enfermedades de salud mental o trastornos mentales derivan de un duelo no resuelto. Wow. Es un porcentaje importante. Sí. Seguramente en este momento no tengo muy fresco algún caso que haya recibido en la práctica, pero seguramente habrá alguno. Es importante, y lo mencionamos durante la entrevista, el acercarse con la familia y poder platicar cuando te sientes mal o algo por el estilo. Pero, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los padres de familia, a maestros, amigos, que ven a alguna persona que se siente de esta manera? ¿Cómo podríamos abordarlo o qué podríamos aconsejarle a la persona? Mira, es muy importante que entendamos, muchas veces nos preocupa que no sabemos qué le voy a decir. Claro. ¿No? ¿Y qué voy a hacer cuando esté ahí? Es muy importante entender que no tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, simplemente estar presente para la persona que te necesita. Somos seres humanos, nos relacionamos y las relaciones son lo que nos cura. Claro. Entonces, simplemente estar presente, observar alguna situación que pueda parecernos fuera de lo normal, ¿no? Por ejemplo, hablando de un maestro, para poder hacer la intervención necesaria, pero simplemente estar presente, estar atento y observar. Algo muy importante que me llama también a mí mucho la atención es que al hecho de tú perder a alguien, en ocasiones con esto de las redes sociales se han visto nuevas prácticas sociales, como por ejemplo abrir un grupo de Facebook para poder mandar algún mensaje a la persona que ya se perdió, pero ellos quieren como que tratar de sanar esto y dar mensajes de buena energía y tratar de mantenerlo todavía a la persona. Es de alguna manera importante justamente este avance tecnológico que nos ha permitido tener como que esta cercanía y crear comunidad, pero algo importante que también muchas personas tienen en ocasiones en su cabeza es que el acudir al psicólogo o ir con un experto ya nos hace locos, ya no estamos bien mentalmente y estamos mal. ¿Podrías platicarnos un poquito de esto, de qué recomendaciones le das al público para que se dé cuenta que debe de pedir ayuda, que no es nada que ver de que estés loco o algo por el estilo? Todos necesitamos ayuda.
Sí, mira, vamos por partes porque dijiste un montón de cosas Sí, bien dije un montón de interesantes. cosas muy importantes. Dijiste un montón de cosas muy importantes. Mira, precisamente los seres humanos somos criaturas bien, bien curiosas, ¿no? Entonces, Sí, en nuestra cultura tenemos una serie de prácticas que nos ayudan a vivir esto de lo que tú y yo estamos platicando, ¿no? O sea, exacto. los rituales en torno al tema de la muerte, pues por eso tenemos funerales, por eso tenemos que el novenario, por eso tenemos que nos vestimos todos de negro o todos de blanco. O sea, tenemos significantes culturales importantes que nos ayudan a afrontar estas situaciones, rituales, ¿no? O sea, cada cultura tiene rituales diferentes. Eh, Ahora, en esta cultura actual surgen estas opciones o estos portales, digamos, virtuales Exacto. que nos abren otra plataforma para hablar de la muerte y para lidiar con la muerte, ¿no? Con la pérdida. Digo, ya dependerá de cada quien. Personalmente, a mí no me gustaría tener un grupo de Facebook donde Claro. todo el mundo me esté diciendo sus condolencias. Yo preferiría como que a la antigüita vengan y me den un abrazo. Claro, Pero nuevamente, que no se pierdan las buenas sí costumbres. que no se pierdan las buenas costumbres, pero va a depender de cada quien, Claro. ¿no? Y puede haber personas para las que esto resulta muy sanador. En ese sentido, yo recomendaría más, por ejemplo, grupos de ayuda, ¿no? O sea, Claro. hay grupos de ayuda, grupos de encuentro para personas que se enfrentan a la pérdida. Por ejemplo, vamos a hablar de grupos de padres que perdieron a sus hijos por el cáncer, a sus hijos chiquitos. O grupos de madres que se reúnen porque perdieron a sus hijos a manos de la violencia de nuestro país, ¿no? Que eso es un tema fuerte. Sí. Entonces, grupos de personas con quienes compartes estas características y se juntan y hablan de esto. Eso me parece muchísimo más fuerte, muchísimo más valioso y creo que tiene un impacto psicológico más profundo y significativo que un Claro. grupo de Facebook, pero cada quien. Claro. Ahora, sobre la última parte, ya no me acuerdo de la última parte. Sabemos que en ocasiones nosotros tenemos cierto paradigma de que acudir al psicólogo ya. es Sí. súper tabú y No. está mal visto, ¿no? No, está súper bien ir al terapeuta, es muy sano, es excelente, es súper, háganlo. En el momento en el que sentimos que una situación nos está sobrepasando, está bien pedir ayuda. Eso no te convierte en alguien débil, eso no te convierte en alguien loco. Dejémonos de estos tabúes. Ir al psicólogo, ir al terapeuta está bien. Y ahí lo tienen, amigos, sin duda es un tema muy importante. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad que nos están viendo? Nada, pues simplemente si ustedes están atravesando por una situación de pérdida o están enfrentándose a la muerte de un ser querido, de una mascota, que esto también es muy importante, estos seres que llegan a significar mucho en nuestras vidas, también es doloroso cuando los perdemos, simplemente entiendan que está bien sentirse mal, que este dolor tiene un sentido. No querramos enmascararlo con drogas, no queramos enmascararlo entumeciendo este dolor. Es importante sentirlo, es importante vivirlo. Y si conocen a alguien que está pasando por una situación así, acompáñenlo. No tienen que hacer nada, no tienen que decir nada, simplemente estar presentes. Eso sería todo y si sienten que ya pasó demasiado tiempo y que quizás esto ya no es normal, busquen ayuda, no pasa absolutamente nada, está bien. Al contrario, pues ahí lo tienen, amigos, sin duda, antes de que digamos un debí o hubiera, hay que valorar a las personas que están en nuestro entorno, hay que cuidarlas, hay que tratar de crear relaciones muy importantes y sin duda el amor es completamente gratuito. Hay que dárselo a nuestra familia, a nuestros amigos, para poder crear de este mundo una mejor sociedad. Nori, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la Y a invitación. ustedes, muchísimas gracias por habernos visto. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos visto esta semana en el 11º capítulo de la primera temporada de Helio. Sin duda, nuestra experta Nori Carpintero nos dio elementos
que nos pueden ayudar a afrontar esta situación, o algo muy primordial, darnos cuenta que la comunicación que tengamos con nuestra familia va a ser muy indispensable para poder afrontar esta situación. Sin duda los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas como lo son Facebook y YouTube para que puedan ver la transmisión en vivo del lunes y puedan ver siempre todos nuestros estrenos. Asimismo, para que visiten la plataforma de YouTube y vean la repetición de los antiguos capítulos y conozcan un poquito de nosotros. Recuerden darle like a la página, compartir para que este contenido llegue a más personas. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.